Hoy la DGT ha presentado un proyecto para atender a todas aquellas personas que vivan en las zonas más despobladas, en el medio rural, lo que se llama como teleatención, todos los trámites que hay que hacer relacionados con el coche que se puedan hacer sin salir de tu pueblo. Básicamente es eso, y van a comenzar en Alcañiz, Virginia. Ahí será donde se instale ese primer puesto, previsiblemente antes del verano, pero la prueba y de donde surge todo fue de la Jefatura Provincial de Tráfico de Teruel. En 2023 veían que iban a tener que cerrar porque se les jubilaban los funcionarios, mientras que en Zaragoza sí tenían, y dándole a la cabeza se han inventado un sistema para atender a la gente como si fuera presencial, pero a distancia, es decir, por videoconferencia, por una videollamada, pero han instalado un punto con todo lo necesario para hacer los trámites, pero sin tener que tener ningún conocimiento informático, como si tuvieras delante, de hecho lo tienes, pero a través de una pantalla, al funcionario que va guiando tus pasos. Todo un ejemplo de innovación que, como decimos, se pretende instalar después de haberlo probado y haber dado servicio a más de 1.200 turolenses. Se pretende instalar en Alcañiz como primer municipio, que luego cunda el ejemplo en otros ayuntamientos de España y, por qué no, más allá de los trámites relacionados con la Jefatura Provincial de Tráfico, que se puedan hacer otro tipo de trámites, y todo una idea made in Teruel. El proyecto de teleatención personalizada al ciudadano por videoconferencia no nace en Madrid, no nace en Barcelona, nace en Teruel, y además no se ha contratado ninguna multinacional o consultora complicada. Han sido los funcionarios de Teruel y de la gerencia informática los que han puesto en marcha un proyecto que creemos que tiene un largo recorrido. Las comarcas, por ejemplo, de Matarraña y del Bajo Aragón, son ciudadanos que tienen que desplazarse 2 horas y media hasta la capital, hasta Teruel, y otras 2 horas y media de vuelta para realizar un trámite, es decir, 5 horas de desplazamiento para un trámite que dura 5 minutos. Por lo tanto, todas esas personas, todos los ciudadanos de las comarcas del Bajo Aragón, del Matarraña y del área de influencia de Alcañiz se van a ver beneficiadas enormemente. Pues a ver, esto es un camino a explorar, se puede aplicar a otros muchos sectores, bienvenido sea, y no sé cómo no se ha planteado antes, ¿no? Bueno, ya como ejemplo con la telemedicina ya es un poco eso, y es verdad que en algunos centros de salud sí, pero es un poco distinto del medio también. rural. No bueno, pero era también la pantalla. De la pantalla que para hacer los trámites del coche, ¿no? No, es una buena idea. Hombre, a ver, vayamos por pasos. Primero, es mejor tener una persona delante, no nos olvidemos. Es mejor un ser humano con el que puedes interactuar, con el que te puedes explicar mejor. Una pantalla al final siempre es una pantalla. Punto 1. Punto 2. Si no puede haber un ser humano, bueno, la pantalla... Que no lo puede haber, y por eso se han ideado la pantalla, no, pero no nos llenemos de pantallas para todo. Es decir, ojo también, es decir, yo creo que hay que tener también cuidado de dónde queremos ir. Es decir, hay que transitar un camino, pero sabiendo dónde queremos ir. Entonces no queremos un mundo solo de pantallas. Ahora quieres hablar de pantallas, me parece después. Ojo con llenar toda nuestra vida de pantallas. Entonces, si puede haber un funcionario, mejor un funcionario. Si no, las pantallas pueden ser una buena solución, ¿no? La verdad es que el modelo avanza a una tendencia que yo creo que ya es irrefrenable en España y en todo el mundo, que es que la mayoría de la población se está concentrando en grandes ciudades y va a seguir siendo así, y por lo tanto hay que seguir asistiendo en la medida de las posibilidades a la gente que resiste de alguna manera en el medio rural o en ciudades más pequeñas. Hombre, es que yo creo que eso puede incluso favorecer que la atracción por el medio rural, porque como estaba explicando, que además es llamativo que lo hagan desde la DGT, hablando de la distancia que hay entre el Matarraña de 2 horas, pues claro, es que si para hacer un trámite te desplazas 2 horas, pues apaga y vámonos. Que y solo sí que falta que te falte un papel. Que sí que hay un ser humano, Javier, al otro lado de la pantalla. Sí. Es decir, yo es verdad que antes del confinamiento me preguntaba la gente fuera de Zaragoza si hacía sesiones online y decía que no, el confinamiento no me quedó otra porque había mucha gente que no podía bajar a Zaragoza a la consulta presencial. Yo era servicio sanitario y obviamente atendía en consulta, pero
mucho online, ¿no? Y aunque es verdad que yo, como psicóloga, prefiero atender en persona, porque al final todo lo que es mucho más cercano y ese vis a vis, creo que eso no se lo puede cargar ninguna pantalla, la cantidad de gente a la que puedes llegar a través de las pantallas también es bueno. Al final, yo creo que muchas veces, si no queda otra que poner una pantalla delante, es más importante el cuidado y la eficacia del profesional que tienes al otro lado de la pantalla, ¿no? Si eso funciona, pues al final, lo que hablábamos, 5 horas frente a 5 minutos y sobre todo también de cara a personas que tienen más complicado el desplazamiento. O sea, no sacamos de la ecuación a las personas que tengan más incapacidad para viajar o para trasladarse, ¿no? O sea, creo que es una forma de llegar a todos y no sacar de la ecuación a la gente que no puede, ¿no? Bueno, y que hay que buscar soluciones. Yo creo que este proceso es imparable, ¿eh? Yo creo que es imparable. Vamos a un proceso que es imparable en el tema de utilizar los medios digitales, ¿eh? para determinados aspectos, desde conferencias online, que estamos viendo mucho, desde que no podemos ir y que luego, bueno, pues las graban y las podemos ver, o podemos ver directamente, lo cual se agradece mucho. Muchísimo trabajo de muchas universidades que trabajan online, es decir, que se hacen proyectos online. Es decir, que yo creo que es bueno porque está permitiendo que la gente se pueda titular. El tema que estamos viendo aquí, me gusta que sea, dice, es una idea de Teruel. Hablaremos de otro tema también muy interesante de Teruel cuando hablemos del CRAC y los CRIEZ, que también salió de Teruel en la década de los 80, ¿no? Y hay algunos aspectos que tú has planteado que con el COVID se desarrollaron muchos, pero antes también se habían desarrollado. Por ejemplo, yo recuerdo una de las cosas más bonitas que vi en mi época de presidenta de UNICEF, que estuve en Bolivia y estuve en toda la zona de la parte del Amazonas boliviano, y entonces todo el tema de ayuda a las mujeres, sobre todo con todos los procesos del embarazo y su desarrollo, que se hacía fundamentalmente a través de los móviles, lo que había que poner repetidores, a través del móvil se cuidaba, se protegía, se ayudaba a todo este proceso con las mujeres. A mí, por ejemplo, me pareció espléndido que además aquellos repetidores los habíamos puesto con ayuda de instituciones aragonesas, la Diputación de Huesca, el Ayuntamiento de Huesca, el de Zaragoza, es decir, es un tema que había hecho UNICEF Aragón, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me pareció, dije, fíjate cómo puedes utilizar las nuevas tecnologías para ayudar a la gente, ¿eh? Entonces, era una cosa que era más sencillita que lo de ahora, pero a mí me parece que es bueno. Lo que pasa es que lo que sí es cierto, que Javier lleva razón, no podemos utilizar para todas las pantallas, ¿eh? Cuando es imprescindible y necesario, sí, pero si no, pues yo prefiero, como tú dices, bueno, y es que un psicólogo, si no te queda más remedio, pero bueno, el cariño y el aprecio que tú le vas a dar en el apoyo y el abrazo, el abrazo no se lo das. Claro, es que es eso, o sea, cuando ya se va el paciente en planta y le dices, dame un abrazo, y esa energía y esa fuerza. No es lo mismo una atención sanitaria, una atención psicológica. Que un trámite, que al final realmente te da igual. Si lo puedes resolver, sobre todo que no lo hagan complicado, ¿no? Claro. Que a veces nos perdemos en la burocracia y en los trámites.